¿Qué tal, amigos? Entre los años 60 y los 80, Noblex fabricó los receptores que estaban en casi todas las casas de la Argentina y que eran el objeto de deseo de quienes amábamos escuchar radio. Entre las más recordadas están las hermosas Fabulino, la Julieta con AM y onda corta, las legendarias Siete Mares y las más modernas Julia con AM y FM. Sin embargo, todos vieron o escucharon alguna vez a la popular Carina con su inconfundible personalidad. En casa teníamos una con el dial verde y siempre pensé que eran todas así, iguales a esa. Pero investigando para hacer este video, me encontré con varios modelos más y pude ver que la historia de este receptor tuvo una gran evolución. Hasta donde pude averiguar, hay tres tipos principales de estas radios de acuerdo al año en que se fabricaron, que fueron casi 20 y con más de 1,5 millones de ejemplares vendidos. Esta clasificación es personal y es solo para poder organizar un poco las variantes que se fueron fabricando desde principios de los 60 hasta inicios de los 80. No pude obtener información del propietario actual de la marca, así que me tomé la libertad de ordenarlas de esta manera. Voy a comenzar por las que denominé tipo 1. Nacidas en 1962 de la mano de Nobleza Radio, el primer modelo fue el TN2B, el dial gris y el perfil superior con la marca Noblex en relieve. Este aparece con dos tipografías diferentes. En las primeras, el interruptor de encendido no estaba en el cuadrante del parlante, sino que se ubicaba en la perilla del potenciómetro de volumen. El gabinete estaba forrado en cuerina marrón y todavía no tenía salida de auriculares. Equipados con 6 transistores, 2 diodos de germanio OA79 y 1 de selenio, una bobina osciladora sin blindaje, un capacitor ajustable externo que en los siguientes modelos se incorpora al tándem, y este mismo que era grande y metálico. Los transistores de salida con aletas disipadoras de calor junto a un termistor y 2 generosos transformadores driver y de salida. Esto le confería un sonido potente, cálido y agradable. Las bobinas de la antena no tenían el anillo con terminales. La mayoría parecía tener los portapilas de color gris o beige, cuyo anclaje al impreso eran unos remaches del propio material plástico, a diferencia de los modelos posteriores con remaches individuales metálicos. Las resistencias, los capacitores electrolíticos axiales, los cerámicos, los transformadores de frecuencia intermedia y los diodos eran grandes y casi todo de industria argentina. Luego salió la TN2D, ya con el interruptor de encendido en la parrilla del parlante. Característica que perduró en todos los modelos hasta el final de su producción. El dial seguía siendo de fondo gris con la OL de onda larga, que debería haber sido una OM de onda media, y la KC de kilociclos, hoy más conocido como kilohertz. Entre todas nuestras emisoras argentinas siempre estuvo la sigla de la CW1, de Radio Colonia de Uruguay. El circuito impreso no era muy diferente del de la TN2B, salvo por algunos pocos detalles. En este modelo todavía está presente el capacitor de ajuste externo al tándem metálico, los diodos de germanio 1N60 y OA79, y el singular diodo estabilizador de selenio.
Todos los ejemplares de este grupo tenían exclusivamente transistores de germanio de diferentes nomenclaturas según el año de fabricación. Finalmente, en este grupo 1 de 6 transistores aparece la TN2E, con algunos cambios en la electrónica. Ya no está el capacitor de ajuste externo y ahora está incorporado en el tándem. También desaparece el diodo estabilizador de selenio y los otros dos son los 1N60 transparentes de germanio. Mantiene los transformadores y algunos componentes son más chicos que sus antecesoras. Aparece el primer dial verde con el logo romboidal de Noblex sin recuadro exterior y sin la inscripción de 8 transistores. Hay algunas pocas con un verde más amarillento y la inscripción de Industria Argentina a la izquierda. La escala del dial es más lineal que en los siguientes modelos, con el 8 de 800 kHz casi en el centro. Al haberse modificado el diseño electrónico, el circuito impreso es diferente a los modelos anteriores. Las tipo 2 son las modelo TN2F y nacen a partir del año 1973. Estas ya eran fabricadas por Noblex Argentina y a partir de 1979 por Noblex Chaco. Y se pueden ver varias con el dial en verde claro, con la etiqueta en el perfil superior y otras sin ella. La escala del dial es más logarítmica que en las del tipo 1, con el 7 de 700 kHz casi en el centro. El logo de Noblex es un poco más chico y está dentro de un rectángulo. Acá ya aparece la indicación de 8 transistores y la parrilla del parlante es negra. Obviamente, todas tenían los característicos tornillos de cabeza hexagonal en cada extremo del dial, que se heredaron desde los primeros modelos. Aquí aparece la salida de auriculares con mini plug de 3.5 milímetros a la izquierda del gabinete. La incorporación de 8 transistores en vez de 6 significaba una mejora en la sensibilidad y el sonido. Las primeras tandas combinaban 5 transistores de silicio y 3 de germanio. Las resistencias eran más chicas, al igual que los capacitores, que eran mayormente radiales, y los 2 diodos eran los 1N60 transparentes. Se adoptan los tándem plásticos, aunque el impreso sigue teniendo el corte semicircular para el metálico, que en algunos pocos ejemplares se mantuvo. No tiene transformadores driver ni de salida, y todas tienen los transformadores de frecuencia intermedia más chicos. En este grupo incluyo también a las que son posteriores y prácticamente iguales. El dial de estas versiones es generalmente de un color verde intenso y fabricadas por Noblex Chaco. En estos ejemplares, todos los transistores son de silicio de variadas nomenclaturas. El circuito impreso adopta un orificio cuadrado siguiendo a la forma del tándem plástico en vez de la forma de semicírculo del modelo anterior. Hay leves diferencias entre uno y otro, además de un reacomodamiento de componentes en el diseño. Aunque el mecanismo del dial sigue siendo el mismo, los tándem, obviamente, aquí son exclusivamente miniatura de plástico. Los portapilas ya eran de color negro con remaches metálicos y los mismos contactos propensos al óxido. El tamaño para las 4 pilas medianas tipo C se mantuvo igual durante toda la historia de estos receptores,
al igual que el diámetro de 4 pulgadas del parlante. Finalmente, las tipo 3 TN2G, presentadas a partir del año 1980, son las que tienen un cambio radical en el diseño interior y la electrónica, aunque por fuera, conserva la identidad inconfundible de esta entrañable radio. El dial de fondo blanco metalizado con tornillo Phillips destaca con respecto a las demás versiones y ya no incluye el logo romboide. Está conformado por el acrílico sin estampas, mientras que la gráfica está impresa en una lámina trasera. Lo acompaña un adhesivo negro en el perfil superior. La cuerina del gabinete, en este caso, es negra, a diferencia de todas las anteriores que era marrón. Por detrás, también se la identifica por la salida de auriculares y la entrada de tensión continua de 6 volts. La escala del dial es la misma que en los modelos anteriores, manteniendo el nombre de las estaciones, y recuerda un poco al diseño de la primera TN2B. La cantidad de componentes se redujo drásticamente gracias a la incorporación del integrado TDA 1083, que contiene a todas las etapas, inclusive a la de potencia para el parlante. El circuito impreso es bastante más chico que el de sus antecesoras. Y, aunque cambió el mecanismo del sistema del dial por un chasis integral de plástico, mantiene el mismo tándem de sintonía de las TN2F. Hay algunas que tienen la nomenclatura de los componentes en el impreso y, de acuerdo a la marca del tándem, tienen 1 o 2 capacitores de compensación en paralelo con C1 y C2. Aparentemente, hay algunas fechadas en 1984, y por eso asumo que se fabricaron hasta ese año. Vi a varias de estas radios en donde no coinciden los gabinetes con los circuitos que contienen. Esto tiene que ver con que muchas se han reparado con piezas de otras sin respetar la originalidad, y es por eso que hay algunas modernas con circuito integrado de dial verde claro cuando deberían ser solo blancos, y otras de las más antiguas con 8 transistores de silicio cuando estas eran solo de 6 y de germanio. Esto se hace evidente cuando se ven los números de serie diferentes entre el gabinete y el circuito impreso o sobre el mismo parlante. El color verde de los diales varía bastante y creo que en muchas fue porque estuvieron expuestas a la luz solar durante años, lo que hizo que se fueran decolorando, inclusive con respecto al tono del adhesivo del perfil superior. La categorización en 3 tipos es una generalidad, porque hay algunas con 8 transistores de silicio y tándem metálico, otras de las más modernas con la insignia verde en el perfil superior, cuando esto aparecía en las primeras versiones, y circuitos de 8 transistores de silicio con ajuste de corriente, cosa que parecía superada habiendo dejado a los de germanio de lado. Esto además tenía que ver con la disponibilidad de materiales que había en fábrica al momento de la producción. Por esa razón, no tomen literal a esta lista porque no lo es. La percepción de calidez que entrega el contacto y la textura con el símil cuero, el tamaño justo y el sonido agradable, producto tal vez de los materiales porosos y absorbentes del interior del gabinete, le dan a esta radio una identidad única y dispara, en los que la conocimos de chicos, un recuerdo emotivo y maravilloso. Sobreviviendo a todos los avances electrónicos actuales, esta carina sigue funcionando orgullosa y desafiante hacia la inmortalidad.
Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.